Hay una cita del doctor Shigeaki Hinohara, un médico japonés que vivió más de 100 años. En una ocasión dijo, para mantenerse joven, mantenga su cuerpo en movimiento y revise sus hábitos. No se dirigía únicamente a quienes frecuentan gimnasios u hospitales. Se dirigía a todos nosotros, a aquellos que se despiertan lentamente, que permanecen en silencio más tiempo de lo habitual, que notan que las escaleras se empinan, no porque el mundo haya cambiado, sino porque el cuerpo ha mutado callada y sutilmente. La pérdida de masa muscular no se manifiesta con un diagnóstico, no se inaugura con un andador o un bastón. Se origina mucho antes, en los pormenores que pasamos por alto, en los días en que optamos por descansar un poco más, en las comidas en que decimos, solo pan tostado, no tengo mucha hambre, en la manera en que nos sentamos, confortables, pero desplomados. Estas son las pequeñas decisiones, los instantes imperceptibles, el sutil desvanecimiento de la fortaleza. Puede que ya lo haya experimentado. Una vacilación al levantarse de una silla, la necesidad de afirmarse antes de dar un paso adelante. Tal vez se haya dicho a sí mismo, esto es solo la edad, pero ¿y si no lo fuera? ¿Qué pasaría si la rigidez en las piernas, las mañanas lentas, la duda que surge al contemplar una escalera, no fueran solo producto de la edad, sino el resultado de hábitos que no se han cuestionado? Existe un temor que muchos albergan, pero que rara vez verbalizan. El miedo a no poder andar libremente, a perder la independencia, a convertirse en alguien que debe solicitar ayuda para actos que antaño se ejecutaban sin reflexión. Ese temor no germina en los hospitales. Eclosiona en el hogar, en la silenciosa acumulación de días en que el movimiento se pospuso, la nutrición se apresuró y el propósito se desdibujó. El doctor Peter Attia, una voz contemporánea en el estudio del envejecimiento, alguna vez afirmó, el músculo es la moneda de la longevidad. Piérdelo y todo se vuelve más costoso. Tiene razón, no solo en el sentido médico, sino en el cotidiano. Sin músculo, las tareas sencillas se transforman en obstáculos. Sin músculo, el cuerpo olvida su propia fortaleza. Sin músculo, la vida se torna más gravosa. Pero he aquí la verdad más fundamental de esta conversación. La pérdida de masa muscular comienza contigo, pero también lo hace el poder para detenerla. No a través de la lucha, no mediante rutinas complejas o membresías en gimnasios, a través de la estrategia, a través de la intención, a través de la conciencia de lo que ya está a tu alcance. Este no es un video sobre ejercicios que jamás realizarás. No trata sobre la culpa ni sobre forzarte a rebasar tus límites. Esto es un despertar sereno, un recordatorio de que cada pequeña acción cuenta, que el cuerpo escucha cómo lo tratas en los primeros instantes del día, que tus piernas no son meras extremidades, son depositarias de memoria, guardianas de la libertad, los pilares de tu autonomía. Hoy nos adentraremos en cómo hábitos sencillos, la forma en que te levantas, el desayuno que eliges, la postura que adoptas, incluso las emociones que albergas, forjan silenciosamente tu fortaleza. Quizá hayas experimentado una merma en tu masa muscular. No hay problema. Muchos la han sufrido, pero no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, porque el cuerpo aún recuerda y anhela moverse, desea transportarte. Lo único que precisa es tu atención. Comencemos. Existe algo sagrado en los primeros instantes tras despertar. La luz muta tras la cortina. La quietud previa al hervor de la tetera. El aliento que retorna al cuerpo. Y con todo, la mayoría de nosotros lo soslayamos. Nos descolgamos de la cama, nos ponemos en pie con presteza e iniciamos la jornada sin escuchar, ni a las aves, ni al silencio, y desde luego, no al cuerpo. Sin embargo, el cuerpo ha permanecido inmóvil por horas. Las articulaciones se han entumecido. El flujo sanguíneo se ha ralentizado. Los músculos se encuentran en reposo, sin estar preparados. Y cuando nos ponemos de pie con demasiada premura, el cuerpo se resiste,
aunque sea de manera silenciosa. Un ligero tirón en la rodilla, una opresión en la espalda, un pequeño desequilibrio que no se manifestaba ayer. Con el paso del tiempo, estas minúsculas resistencias se acumulan, y un día, mantenerse erguido se torna arduo, y nos preguntamos el por qué. Hay una costumbre, casi olvidada, que suavemente le recuerda al cuerpo que es hora de despertar. Antes de incorporarse, tan solo 1 o 2 minutos de movimiento delicado e intencionado, unos lentos círculos con los tobillos para avivar la circulación, una suave compresión de las rodillas para señalar la conexión, un balanceo de las caderas, de izquierda a derecha, cual si se estuviera desempolvando la rigidez de la noche. Aparentemente insignificante, pero de suma importancia. Los terapeutas geriátricos han observado algo sencillo pero trascendental. Aquellos que inician su jornada con estas mínimas activaciones experimentan menos caídas, se desplazan con mayor aplomo y reconquistan una sensación de orientación en su propio ser. No porque rejuvenezcan, sino porque su musculatura recuerda que aún son requeridos, aún están vivos. A menudo concebimos el equilibrio como un atributo exclusivo de bailarines o atletas. Sin embargo, el equilibrio es una constante que todos negociamos a diario. Al ingresar a la ducha, al extender la mano por una taza, al caminar por terrenos irregulares. No es una habilidad que se pueda dominar por completo. Es un diálogo incesante con la gravedad. Y ese diálogo da inicio en el instante en que nos erguimos. Imaginemos una orquesta. Cada instrumento silente tras una larga noche. Jamás le solicitarías interpretar una sinfonía sin antes afinar cada cuerda, cada aliento, cada tambor. Tu cuerpo no es diferente. Tobillos, rodillas, caderas. Son tu violín, tu violonchelo, tu corno. Afínalos primero. Después, da inicio a tu jornada. En estos primeros 90 segundos, no solo estás despertando, estás comunicándote directamente con tus músculos. Les estás diciendo, aún estoy aquí, aún los necesito, y no he olvidado cómo escuchar. Existe una suavidad en el hambre matutina. No estridente ni apremiante, tan solo un vacío silencioso que aguarda ser saciado. Pero lo que optamos por disponer en nuestro plato en esas primeras horas resuena mucho más allá del sabor. Particularmente después de los 60, principalmente cuando el cuerpo empieza a atesorar cada gramo de vigor como un tesoro. Muchos optan por la simplicidad matutina, una rebanada de pan tostado, una untada de mermelada, una taza de café, tal vez media banana. Resulta ligero, se siente puro, se antoja sencillo, pero la ligereza no siempre es sinónimo de bondad. Especialmente cuando los músculos han pasado la noche entera desprovistos de combustible, particularmente cuando tus piernas, la base misma de tu independencia, aguardan ser nutridas. Lo que escapan a la mayoría es que la musculatura exhibe una mayor receptividad matutina. Tras el descanso nocturno, los músculos se asemejan a un terreno irrigado, ávidos de absorción, prestos a la expansión. No obstante, esta predisposición es condicional a la provisión de sus requerimientos esenciales. No azúcares, no cafeína, no una insustancial blandura, sino proteínas, grasas saludables y una nutrición densa que emita al organismo la señal inequívoca. Estás a salvo, estás sostenido, puedes moverte. La ciencia corrobora lo que muchos ancianos del Mediterráneo han practicado a lo largo de sus vidas. Sus mañanas no dan inicio con dulzuras. Comienzan con sustento, un huevo cocido, una rebanada de queso, un hilo de aceite de oliva sobre verduras. No por el mero placer, sino porque el movimiento lo exige, porque la longevidad se edifica sobre lo que ocurre antes del mediodía. Esto no versa sobre reglas, dietas o restricciones. Se trata de protección. Cada vez que omites la proteína matutina, tu organismo persiste en su autólisis, empleando la escasa masa muscular que posee para mantenerse funcional, silenciosamente, día tras día. Sin embargo, cuando le provees fortaleza, cuando tu primer alimento incorpora algo sólido, algo vital,
Esa erosión silenciosa se atenúa. El cuerpo percibe el mensaje. Estamos en proceso de reconstrucción. Imaginemos esto: un platillo pequeño, ni amplio ni pesado. Un huevo, cocido al vapor o hervido. Una rebanada de pan tostado, pero untada con algo consistente, como mantequilla de cacahuate o aguacate. Unas cuantas hojas verdes. Nada extravagante. Nada foráneo. Sencillamente, alimento que le habla a tus músculos en un lenguaje que recuerdan. Vale la pena reiterar el dicho: alimenta tus piernas temprano, o se alimentarán de sí mismas a lo largo del día. Y es verídico, porque tu cuerpo no solo ansía calorías, sino también preservación, dignidad, la energía para pasear por el jardín, levantar a un nieto o alcanzar una olla en la alacena sin titubear. Tu desayuno no es un mero detalle, es una determinación. Y cada mañana, esa determinación atestigua tu fortaleza o tu rendición. Elige aquella que le recuerde a tus piernas que aún se les requiere. Hay una forma de sentarse que se siente reparadora, pero que sutilmente te debilita. Una silla mullida, un sofá profundo, las rodillas flexionadas por encima de las caderas. Exhalas, aliviado de estar fuera de tus pies, inconsciente de que, con cada minuto que transcurre, tu fortaleza se está negociando silenciosamente. Nos sentamos más que nunca, para descansar, para observar, para aguardar. Mas no toda sedestación es idéntica. Existe la sedestación pasiva, aquella que permite que tus músculos se desactiven como interruptores, y existe la sedestación activa, aquella que te mantiene conectado a tu propio peso, a tu propia presencia, a tu propia estructura. La mayoría de nosotros hemos olvidado la distinción. Cuando las rodillas se elevan por encima de las caderas, éstas se inclinan hacia atrás. La columna vertebral se curva. Los glúteos, los grandes motores del cuerpo, se desactivan, y cuando enmudecen, las piernas paulatinamente olvidan su vigor. La espalda asume una carga excesiva. Los músculos que antaño le asistían para subir escaleras o levantarse sin esfuerzo se acortan, se aquietan, se vuelven menos reactivos. Con el paso del tiempo, lo que se antoja como fatiga es, en realidad, desuso. Lo que se percibe como envejecimiento es, a menudo, la lenta atrofia de musculaturas que no han sido requeridas. Esto no versa sobre la incomodidad. No se trata de permanecer sentado en un banco rígido, ni de contener la respiración en la mesa. Se trata de conciencia. Se trata de cuestionarse: ¿es esta silla una cuna para mi vigor o una prisión para mis extremidades inferiores? Hay sutiles, casi imperceptibles maneras de redirigir el diálogo. Un cojín bajo las caderas, una toalla enrollada en la base de la columna vertebral, una suave contracción de los glúteos durante 10 segundos mientras se está sentado, no para desarrollar volumen, sino para recordarle al cuerpo que aún está aquí, todavía vivo, todavía en uso. El movimiento no siempre implica caminar. En ocasiones, significa resistir la inmovilidad con presencia, informarle al cuerpo que estar sentado no es abandono, sino una pausa activa, que tus músculos no son desdeñados, que tu fortaleza aún importa, incluso en el silencio. El cuerpo no contabiliza el tiempo únicamente en años. Mide cuánto tiempo ha transcurrido desde que se le solicitó participar, incluso en los momentos más apacibles. Y la forma en que te sientas día tras día es uno de esos instantes. Así que la próxima vez que descanses, recuerda, la comodidad no es lo opuesto a la fortaleza, la inconsciencia sí lo es. Que cada silla se convierta en un lugar de retorno, no de repliegue. Que te sostenga sin mermarte. Que se integre a tu curación, no a tu ocultamiento. No toda pérdida se origina en el cuerpo. Parte de ella eclosiona en el corazón, en la silenciosa resignación que llega con la edad. En el instante en que alguien musita, ya solo estoy envejeciendo, algo se pliega en el interior, no de manera estridente, sin dramatismo, sino como una luz que palidece en una habitación a la que nadie vuelve a entrar. Esta noción,
que la decadencia es inexorable, que los mejores años quedaron atrás, constituye una de las creencias más perniciosas que un individuo puede albergar. Pues el cuerpo es receptivo, el cuerpo obedece, y con el tiempo cesa en su empeño por luchar por la fortaleza cuando la mente ya se ha rendido. Sin embargo, esta rendición rara vez se consuma de golpe. Ocurre de manera paulatina. Cuando dejas de hincarte en el jardín porque te resulta excesivo, cuando optas por el ascensor, a pesar de que antaño adorabas las escaleras, cuando empiezas a concebir que caminar más lento es simplemente parte del relato y no algo que aún puedas moldear. La ciencia ha comenzado a alcanzar lo que algunos ancianos siempre han sabido en sus entrañas, que la creencia moldea la biología, que las personas que sienten que tienen agencia, aquellas que aún se sienten útiles, aún se sienten necesarias, conservan más fortaleza que quienes se sienten marginados. Enclaves como Okinawa o Cerdeña prescinden de la ejercitación. Nadie reserva un espacio para la práctica gimnástica. Se mueven porque la vida se lo exige, acarrean leña, se agachan para preparar sus alimentos, cuidan huertos y nietos. Su movilidad se entrelaza con su propósito. Y eso, más que cualquier rutina de gimnasio, es lo que mantiene sus cuerpos vitales. No necesitas motivación, requieres significado. Precisas una razón para moverte que trascienda el esfuerzo, algo vinculado al afecto, a la continuidad, a la dignidad. Regar tus plantas no es simplemente hidratarlas, es flexionar las rodillas, estirar los brazos, afirmar la vida. Doblar la ropa no es meramente una tarea, es una forma de movimiento, de presencia, de ritmo. Combina estas pequeñas acciones con afirmaciones silenciosas, no estridentes ni forzadas, sino genuinas. Repite, conservo lo que empleo. Expresa, estas piernas transportan mi historia. Declara, sigo aquí, sigo siendo importante. Porque la verdad es esta, tus piernas no envejecen como los calendarios. Responden a lo que les exiges, y si no les exiges nada, no te dan nada. Pero si les pides con suavidad, con constancia, con esmero, ellas recuerdan. Así que si la fortaleza ha menguado, sepan esto, puede retornar. No mediante la fuerza, no a través de la presión, sino mediante la reconexión, mediante pequeños actos de pertenencia cotidiana, mediante la elección de moverse, no por los resultados, sino por el recuerdo de quiénes son y en quienes aún tienen tiempo de devenir. El doctor Shigeaki Hinohara vivió hasta los 105 años. Caminaba la mayor parte del tiempo, se mantenía de pie durante las conferencias y trabajó diariamente hasta cumplir los 100. Sin embargo, lo que la gente más recuerda no es solo su longevidad, sino lo que decía sobre el simple acto de moverse. Las personas que eligen mantenerse activas, eligen mantenerse jóvenes. No jóvenes en apariencia, no jóvenes en la forma en que las revistas hablan de la juventud, sino jóvenes de espíritu, jóvenes en energía, jóvenes en la forma en que una persona todavía se levanta de una silla con un propósito. Y tal vez ese sea el secreto que muchos olvidan, que la juventud no se pierde de golpe, no desaparece con un cumpleaños, se erosiona paulatinamente a través de hábitos que se dejan sin escrutinio, mediante movimientos que ya no se efectúan a causa de comidas ingeridas sin intención, por decisiones silenciosas que dictan, hoy no, estoy demasiado fatigado, esperaré. Lo que aparenta ser el envejecimiento a menudo es la ausencia de movimiento, de nutrición, de atención, y la mayor parte de esa erosión se origina en los músculos. Sin embargo, la pérdida de masa muscular rara vez se manifiesta de forma evidente. No llama a la puerta, se introduce sigilosamente, lenta y silenciosamente. Primero se nota la dificultad con las escaleras, luego el frasco que no se abre, después el paso que requiere más tiempo para ser encarado con seguridad. Uno se dice, esto es normal, es la edad, y sin percatarse se empieza a adaptar la vida a la propia debilidad, en lugar de ajustar los hábitos a la fortaleza.
esa resignación silenciosa, tiene un costo. Porque el músculo no es solo tejido, es protección, es equilibrio, es la capacidad de desenvolverse en el mundo sin temor. Cuando la gente piensa en músculo, a menudo visualiza gimnasios, pesas descomunales, juventud, pero en realidad, el músculo es lo más humano que portamos. Nos sostiene cuando nos erguimos, nos levanta del sueño, nos atrapa cuando tropezamos. No es una vanidad, es un lenguaje, un susurro entre cuerpo y cerebro que dice: estás a salvo, eres capaz, aún perteneces a esta tierra. El doctor Peter Attia, en una ocasión, sentenció: el músculo es la divisa de la longevidad. Al perderlo, todo se encarece. Y es una verdad irrefutable. No solo en términos monetarios, sino también en esfuerzo. El coste de la independencia se incrementa. El esfuerzo para bañarse, caminar, cocinar, vivir, todo se acumula. Lo que antaño resultaba natural, ahora exige una concesión. Y sin embargo, reside algo sereno y hermoso en esta constatación. Si la pérdida muscular acontece a través de la acumulación de pequeñas negligencias, entonces la preservación muscular, incluso la recuperación muscular, puede suceder mediante pequeñas atenciones. Comienza en esos primeros segundos de la mañana, cuando tus pies aún no han rozado el suelo. Prosigue en el desayuno que o bien espabila tus músculos o bien permite que continúen languideciendo. Se esconde en la manera en que tu cuerpo se pliega en las sillas, en la frecuencia con la que se le exige erguirse, transportar, ser parte del mundo. Cada acto es un mensaje para el cuerpo, cada quietud, cada movimiento, cada bocado, y el cuerpo, sin importar la edad, todavía escucha. Esta conciencia trasciende la mera motivación en su poderío. La motivación, efímera por naturaleza, se desvanece ante las mañanas gélidas y las jornadas arduas. Sin embargo, la conciencia, aquella verdadera, experimentada en la vivencia, permanece. Se integra en tu ser. Observa tu despertar, presta atención a tu postura y recuerda nutrir la musculatura, no solo con alimento, sino también con movimiento y propósito. El músculo no se forja con la fuerza bruta, sino con la constancia, con esmero, con la reiteración y sobre todo con atención. Y cuando la atención se convierte en hábito, el cuerpo responde, comienza a recuperar lo perdido, no de golpe, no como por arte de magia, sino como la lluvia que retorna a la tierra árida, lentamente, suavemente, pacientemente, con amor. Esto no es un llamamiento al entrenamiento, no es una orden para transformar tu vida de la noche a la mañana. Es una invitación a regresar, al cuerpo en el que aún habitas, a los músculos que todavía recuerdan, a la silenciosa fortaleza que aún anhela sostenerte erguido. Es un recordatorio de que lo que se ha desvanecido puede ser reavivado, no con castigo, sino con presencia. No es menester que te metamorfosees en otra persona. No precisas retornar a la veintena, la treintena o siquiera la cincuentena. Únicamente has de restituirte a aquello que el cuerpo ha implorado siempre: movimiento, sustento, ritmo, respeto. Estos no son lujos, son tu derecho de nacimiento. Que el mensaje sea diáfano, que sea sereno, como la luz matutina que acaricia el piso de la cocina. La mejor manera de frenar la atrofia muscular es tomar conciencia de que está comenzando. No algún día, no en el porvenir, sino ahora mismo, en el desayuno que preparas, en la postura que adoptas al descansar, en la bocanada que inhalas antes de incorporarte, en la convicción de que aún posees la fuerza suficiente para moverte, para cargar, para caminar, para vivir con decoro. Y cuando despierte mañana, permita que una pregunta le acompañe, no como una carga, sino como una suave caricia en el hombro. ¿Cuál de las decisiones de hoy tomará de forma distinta mañana? No todo precisa mutar, solo algo, una minúscula modificación que le susurre a tu organismo: te recuerdo, aún te necesito, seguimos juntos en esto, y todavía tenemos tiempo.